Bueno, pues ya sabéis que viajamos al Mosa y ahora nos toca viajar a Berlín, ¿no? Entonces, bueno, pues nos preguntáis, oye, que quiero, he visto que tenéis viajes, ¿va a haber más viajes? Sí, ya está, aquí viene toda la información. Vamos a viajar a Berlín, vamos a ver ese Berlín, pues de 1945 a 1989, aunque en realidad vamos a tocar cosas del propio nazismo, es decir, que desde 1933. Y nada, pues este viaje será entre el 22 y el 25 de abril de 2025, o sea, fechas muy próximas al 80 aniversario de la batalla de Berlín. Así que, bueno, pues tenemos aquí a David Arjona de Grupeando Tour, que nos va a contar, pues eso, pues esos eh, 4 días, y me baila, ¿no? 4 días que vamos a estar allí y que, bueno, pues, a ver, Berlín da para mucho y hemos tenido que elegir y priorizar. Así que vamos a ello. Pues sí, muchas gracias por todo. Lo que te van a bailar son las bailas, porque vamos a andar mucho y vamos Mm. a disfrutar muchísimo de la historia. Vamos a entrar el día 22 en Berlín, alojándonos en Alexanderplatz, en un hotel 4 estrellas magnífico, Premier Inn. Y desde allí ya nos vamos en transporte público al Berlin Story, unas 3 horitas de visita alucinantes en ese búnker. Eh, Luego de allí vamos a ir a la topografía del terror, a vivir el tema nazi en ese museo donde vamos a darnos de bruce con lo que prácticamente ya sabemos, pero eh, es una cosa muy interesante que los propios alemanes hayan guardado esa opción para conocer todo eso, ¿no? Y subiendo la Wilhelmstrasse, que es la calle. Esta parte me sale mejor en el idioma, tú, ¿no? Sí, la El- calle de Guillermo. la La calle. calle, exacto, la calle del eh, Kaiser. y ya una vez que terminamos de hacer esa subida por esa calle, que es importante porque estaban ahí todos los edificios importantes nazis, ¿vale? Terminamos con la visita del checkpoint Charlie. Desde la Mitiquísimo, lugar llegada, mitiquísimo chiquísimo, de la Guerra Fría. O sea, vamos. yo no sé Quizá, si os acordáis de la película esa de 1, 2, 3, no sé si era 1, 2, 3 Pla o algo, 1, 2, 3, la de La de eh, James Cagney, la de la Coca-Cola. esa, ¿vale? La Que se película, pasa varias vamos, mítica. veces, es mítica, vamos, eso de eh, chocar los tacones. La verdad que me llamó siempre poderosamente la atención y cuando los primeros zapatos grandes, así que yo tuve conciencia, hice eso. Así que bueno. Pues nada, terminamos ese día alojándonos en el hotel. La cena la haremos en la misma plaza de Alexanderplatz con las cervecerías que hay por allí. Desde la misma llegada no lo a, hemos dicho, a pero son 4 estrellas, ¿no? Lo habíamos sí, dicho, ¿no? Sí, sí, lo ha Cuatro comentado, no, no lo he estrellas en el Alexanderplatz, o sea que un lugar, está además, y también mítico de la Guerra Fría. Entonces, en fin, ya más hablaremos de ello. céntrico imposible, ¿vale? Más céntrico imposible. Entonces, nada, desde la misma llegada a Berlín ya empezamos con el concurso típico que ya sabéis que hacemos eh, con un premio de 200 euros a la mejor foto y de esa manera pues también se mete un poquito de búsqueda, ¿no? De la gente. Día 2, día 23 de abril, nos vamos a hacer un paseíto por los aeropuertos. Vamos a hacer Gatow, el aeródromo de Gatow, que terminó siendo una base operativa de hidroaviones con la RAF, pero que anteriormente había sido un Base de la aeródromo Luftwaffe. Sí. utilizado por la Luftwaffe, ¿vale? De allí nos vamos directamente al Estadio Olímpico, vamos a visitar todo aquello que, como ya sabéis, es pura propaganda nazi en contra de la Bauhaus, del conocimiento que la Bauhaus abanderó,
¿vale? Y que fue conocido como arte, ¿cómo era? Desnaturalizado o algo así. Eh, y terminamos ese día con una visita interesantísima a Tempelhof, al aeropuerto de Tempelhof. Allí se hacen visitas a los hangares, lo hacen colaboradores, gente que ha pilotado, que sabe de qué iba todo esto, porque Tempelhof estuvo en activo hasta los años 90. Entonces, bueno, pues importante. Volvemos a la zona centro, hacemos la cena ahí en el Alexanderplatz, cena libre, ¿vale? Porque podemos pedir lo que cada uno quiera. El que esté muy cansado se puede ir al hotel, el que Al quiera hotel salir a cenar, a dormir y ya está. el Lo que que quiere quiera. irse de copas ya lo pagará al día siguiente. Eso es seguro. Que te ¿Vale? fíen, no es Y que te fíen allí en Berlín. Ojo, no te van a fiar. no, no, no. Ahí, No digo las consecuencias. además son sota caballo rey. Ahí Entender no que hay entienden. historia. Eso es. Nada, día 3, día 24 de abril, vamos a hacer pateo por la ciudad, vamos a andar, vamos a conocer la zona de Brandenburgo, eh, subiremos a la cúpula del Bundestag, pasearemos por una parte de Tiergarten, el puente de Moltke, ahí se explayarán nuestros guías afamados con esa llegada del ejército, ¿no? Javier, Sí, sí, nosotros iremos contando un montón de cosas, porque bueno, pues aparte de la visita al museo, que haya que guardar más o menos silencio, que haya sitios que tendremos guías oficiales y que nos explicarán las cosas, pues yo creo que cada trayecto la idea es que nosotros pues os vayamos contando lo que ha pasado por estos sitios por los que pasamos, que podáis hacer preguntas, de las facilitas, por favor. eh, no andemos entregando, que luego alguno se la está preparando 2 meses antes de venir al viaje y ¡tas! Te suelta alguna cosa rara. Sí, sí. qué No, bueno. pero bueno, Sí, sí. estaremos un poco a disposición de los viajeros pues para charlar, para las preguntas que tengan, para hablar de otras cosas también. Si llega un Claro, momento pero en que si es estamos que de Berlín hasta las narices, a- pues podemos hablar de Praga y vamos a ver, las conversaciones de estas arbóreas saldrán, o sea, es inevitable. Esas cosas son inevitables por completo, vamos, porque cada uno pues recurre a lo que más le llama y ya está. exacto, empiezas a Eh, hablar de Berlín y acabas hablando de Hacienda. ¿Por qué? No lo sé. Perfectamente pues posible. sí, sí, sí. El- y terminamos ese día, ese tercer día lo terminamos Que no, haciendo la que no visita. sabemos si terminamos o empezamos, ¿eh? Depende de las Claro, claro, necesidades. dependiendo de los horarios que nos vayan a poder dar en la zona de los búnkeres, ¿vale? Vamos a hacer Humboldt Time y será el búnker del mundo oscuro y el exterior de la Torre Flak. Entonces no sabemos exactamente si va a ser bien por la tarde, a mediodía o por la mañana. Sea como fuere, vamos a hacer esas visitas De los y búnkeres, es que eso está de muy los bien, sí. búnkeres, sí. Los búnkeres y Sí, sí. el antiaéreo, ¿no? La Torre Sí, Flak. sí, sí, Claro, en la torre. Será un gran día para los ingenieros. Sí, sí. Está muy bien, ¿vale? ¿eh? A mí me gustó mucho. Porque es que A estás... poder ser, a poder ser, si no hemos quemado mucho tiempo en explicaciones y tal, habrá posibilidad de ir al Museo Judío de Berlín. Y oye, que no, pues nuestro gozo en un pozo porque lo habremos En disfrutado con otros esas lados, charlas eso es. y ya está, ¿no? Que no Es hay así. necesidad de prolongar efusivamente. Y regreso a Alexanderplatz para hacer la cena. Va a ser muy interesante. Ese día ya empieza el cuerpo a pedirte cama. Clemencia. Sí. Árnica. Por favor, por favor. Importante decir que hay que llevarse calzado cómodo, ¿vale? Porque vamos a andar y ya el tercer día lo vamos a ir notando, ¿vale? Cuarto día, 25 de abril, día que nos vamos, pero no nos vamos a ir sin dos platos fuertes e importantes. Vamos a ir a los Altos de Silo, ¿vale? Donde vamos a ver el casi
cumplido el 80 aniversario de esa última batalla, gran ofensiva soviética, con el que se accede allá a la ciudad en los días, prácticamente en los días en los que estamos en esta visita. Entonces, los Altos de Silo prácticamente para allá son 2 horas de camino, 2 horas de vuelta, y allí haremos de 2 a 3 horas de visita, con lo cual, bueno, pues aparte de la visita guiada que te cueste esa acción de recibir todo en condiciones, aparte, pues estarán comentando, charlando y indicando cosas que son muy interesantes de conocer de toda esa parte, ¿no? Almuerzo libre, donde vamos a entregar el premio de fotografía, ¿vale? Los 200 euros, y terminamos esa tarde con el Museo Stasi, ¿vale? Que es prácticamente lo que cierra ese giro, ¿no? Ese viaje desde 1945 a 1989, ¿vale? Todo es Guerra Fría y va a ser una guinda importante. Y ya después del tirón nos vamos para el aeropuerto y de regreso. De Sí, regreso. sí. Que vamos a ver, es obvio que nos dejamos 400.000 cosas, porque es que, vamos a ver, yo ya he estado 3 veces en Berlín y voy a seguir visitando cosas nuevas con este viaje. O sea, es que no es inabarcable. Entonces, Berlín tiene muchísimas cosas que ver. Hemos priorizado. Más que nada porque es que tenía que compensar el tiempo que pasábamos y qué es lo que íbamos a ver. En fin, o sea que sí, que a lo mejor lo podíamos haber hecho de otra manera, pero hemos pensado que esto era lo mejor y lo más óptimo para que vierais las cosas que pues tenían más chicha, vamos a decirlo para nosotros. De todas maneras, si tú haces un listado de lo que vamos a ver en 4 días, es una pasada. Es una pasada. Es de mucho, de hecho. Nos vamos a cansar un pelín. Sí, exactamente. ¿Vale? ¿Estáis jodidos del colesterol después de las Navidades? No pasa nada. Lo quemamos en abril. Sí, exactamente. Lo recuperamos en las cervecerías. No pasa nada. Ahí sabemos dónde hay más. Si alguien se queda sin colesterol, sabemos dónde hay más. Vale, pues tema de reserva, ¿vale? Para ir un poquito sobre la marcha, hacemos la reserva de varias maneras, a través de los enlaces que van a estar en el episodio o en la web. Sí, en los distintos episodios de Istocast. Medios. Y o bien también lo puedes hacer a través de la web www.grupeandotour.com. Si tenéis alguna duda o queréis hacer la reserva de una manera distinta, podéis hacer una comunicación, un mail a info@grupeandotour.com. Y es importante que os quedéis con un código de descuento que es Istocast25, ¿vale? Con este código de descuento, los viajeros nuevos que no hayan hecho nada con nosotros van a acceder a 100 euros de descuento. Los viajeros antiguos van a poder acceder a 150 euros de descuento. Y también hay un programa de referidos que aquella persona o personas que invitéis a venir al viaje con vosotros, pues os van a generar 50 euros de descuento en vuestra cuenta. Con lo cual, imaginemos un viajero antiguo que tiene 150 euros por ser antiguo, que trae a 3 personas más, ¿vale? Y por cada una de ellas 50, pues tiene otros 150, 300 euros de descuento en el coste de su viaje, ¿vale? Puntualizar, si no me equivoco, Istocast25 todo en mayúscula. Sí, Istocast25. Que no lo hemos dicho. Sí. ¿Vale? Y bueno, en realidad poco más. Tened en cuenta que las plazas van a volar, ¿vale? Porque estamos hablando del 80 aniversario, ¿vale? De la batalla de Berlín. De la batalla de Berlín. Entonces, estamos hablando de momentos puntuales que hay que vivir en ese momento. Lo vamos a vivir con 2 personas que
aparte del resto de viajeros y viajeras, lo vamos a vivir con personas como Javier, como Goyo, que saben de historia tela Y sobre y todo que somos nos... muy frikis. Eso es. Eso. Bueno, pero, a ver, las cosas es cuando uno las disfruta, pues evidentemente, ya seas friki o no, estás ahí. Tienes que estar gozando de esas cosas que estás haciendo. Eh, Hablaremos de cosas interesantes. Sí, sí. A ver, hubo gente que se hizo fotos en los pozos de tirador ahí en el Mosa. O sea, no estamos hablando de cosas alocadas. Son gente que le interesa la historia, con la que compartimos ese interés, que quiere vivir eso que pasó en el lugar donde pasó y con la garantía de estos dos pedazos de conocedores de la historia van a decir, pues mira, esto no fue así, fue de esta manera. Entonces, Pisaremos Berlín como campo de batalla, ¿no? Un poco, además de visitar la ciudad y ver todos estos sitios, totalmente. pues pisaremos Berlín desde la óptica del campo de Sí. batalla y veremos las esquinas de las casas, las calles, un poco el trazado, algún sitio, por ejemplo, me viene a la memoria, en Tempelhof había un regimiento de artillería antiaérea con cañones de 88 milímetros que dieron bastante trabajo a los soviéticos. En fin, todo esto pues iremos contándolo y Claro. retratándolo. Entonces, nada, os invitamos totalmente a disfrutar de este viaje, a disfrutar de la compañía de todos y del interés que mostráis como normalmente lo habéis hecho hasta ahora en todos los viajes que hacemos históricos. Y nada, a disfrutarlo Que os y animéis, animaos porque al final, como ha dicho Javi, es que vamos a verlo, vamos a ver Berlín desde el punto de vista del campo de batalla, pero es que a cada paso que das por esa ciudad es que es continuo, estás viendo testigos de la historia, o sea, es decir, esas calles han sido testigos de la historia, este edificio ha sido testigo de la historia y se ve, si te fijas, se ve eh, pues esos restos, ¿no? De que ha dejado la historia en la ciudad. Aún sigue dejando, de hecho. En fin. en cada minuto. ¿No? Bueno, Pues nada, pues nada, chicos, que animaos. Ya sabéis, grupeandotour.com para apuntaos. Así que venga. Un saludo, chicos. Chao, chao. chao. Hasta luego.